voy a presentar la ponencia de hoy. Es manejo psicoterapéutico del dolor en niños hospitalizados. Y la ponente que tenemos aquí es Verónica Miriam Guzmán Sandoval, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del grupo Mente-Cuerpo de la UNAM. Hizo un postdoctorado en Psicología de la Salud en el área del dolor en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es doctora en Psicología en el área de salud en la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias en la Universidad de Colima. Actualmente tiene un cargo de profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, y su línea de investigación va por el desarrollo de programas psicoeducativos y de salud para mejorar la calidad de vida de niños vulnerables. Y ha tenido varias distinciones, como por ejemplo el Premio Peña Colorada por Mejor Promedio de la Maestría en el año 2005, Premio Estatal de la Juventud 2005 por implementación de programas de población infantil vulnerable, Persea Irene Robledo en el año 2010 por aportaciones al área pediátrica en condición vulnerable en la región Centro-Occidente, Premio Nacional de Servicio Social del 2012, docente colectivo por aportaciones en experiencia. También desarrollo de programas psicoterapéuticos para manejo del dolor, el estrés y la ansiedad de niños hospitalizados, desarrollo de programas psicoeducativos y de salud para niños institucionalizados en casa-hogar, desarrollo de programas psicoeducativos y de salud en niños migrantes de albergues cañeros de Colima, desarrollo de tecnología para la medición del dolor y la ansiedad en niños vulnerables. Así que, como ya pudieron darse una idea, tiene toda una gran trayectoria de vida Verónica, y espero que realmente aprovechen la ponencia que ella nos brindó hoy, porque también se hizo el tiempo para estar hoy. Te agradecemos también por eso y esperamos igual más adelante más colaboraciones. Las dejo con Verónica. Muchas gracias, Samantha, por la presentación, por la invitación a la licenciada Ali, por este espacio para compartir un poco sobre la experiencia del dolor en niños. Pues antes que empezar la plática, quisiera comentarles que, dada la experiencia que he tenido con niños del área hospitalaria, puedo decir que la deshumanización de la práctica clínica es una problemática que nos ha afectado a todos los profesionales del área de salud. La deshumanización hace que nosotros no veamos a la persona como un ser humano, sino como parte de un expediente clínico que tiene un número y que de alguna manera vamos a darle un tratamiento para que haga una mejora. Esta frase que ustedes ven en la diapositiva de alguna manera sintetiza cuál es la visión que yo tengo como profesional del área. Creo que es muy importante que nosotros retomemos el concepto de ser humano nuevamente y podamos redirigir nuestra práctica profesional independientemente del área en la cual nos desenvolvamos para poder dar una mejor atención en el área clínica. Creo que también es importante redireccionar la mirada a una parte esencial que es el concepto de humanidad y de persona doliente. ¿Qué hay en el interior de la persona que sufre dolor, que vive dolor? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Y yo creo que nos descontextualizamos de este concepto y hacemos una práctica deshumanizada porque la tratamos de objetivizar y por las demandas que de alguna manera podemos tener en el día a día o en el reto cotidiano de nuestro quehacer profesional. Invitaría entonces pues a mirar hacia lo más importante y fundamental que es el ser humano, sobre todo los niños, sin que esto pase ante nuestra mirada, sin que nosotros nos neguemos a observar que los niños sufren dolor, viven dolor. Y podemos entender que nosotros
podemos darnos, no sé si me puedes dar, Samantha, la siguiente diapositiva, que nosotros como profesionales del área de la salud podemos decir que cuando tenemos dolor, cuando sentimos dolor, porque esto no es ajeno a ningún ser humano, nos percibimos de manera diferente y sentimos que la realidad es diferente. Entonces la vida se percibe diferente con dolor. La persona que se duele expresa el dolor desde su vivencia, desde sus experiencias de vida, desde su forma de afrontar, también la va a expresar a partir de su edad, de su género y de su cultura. Moscoso es un filósofo que ha aportado conocimiento a este área de lo que es el dolor en términos de que ha estudiado cómo el tiempo y la cultura te permite tener una expresión diferente de dolor. No es lo mismo el 1500 de cómo se expresaba el dolor a la actualidad y cómo es que nuestra cultura va a determinar cuánta capacidad tenemos de expresarlo, de qué manera y dónde es permitido expresar el dolor, sobre todo en las cuestiones de género, que en las mujeres se permite mayor expresión del dolor y en los hombres menos expresión del dolor. Entonces sería importante entender que el estudio del dolor también tiene un componente filosófico y un componente netamente antropológico y cultural. El manejo del dolor como un derecho humano se ha establecido en diferentes convenciones. El manejo del dolor es un derecho humano que nosotros debemos de buscar y de trabajar como profesionales del área de la salud. Desde diferentes tiempos se estableció en 1961 la atención del dolor desde la anestesia, desde la anestesiología, que todas las poblaciones tengan acceso a fármacos cuando se tiene dolor. En 1966, en el artículo 12 de la convención que ustedes pueden apreciar, se establece como el manejo integral del dolor como un derecho irrefutable y que no debe de dejarse de lado. En 1986, la OMS propuso la primera escala analgésica para el dolor crónico, sobre todo para las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. En el 2014, con la Declaración de Montreal y el panel consultivo del Change Pain Latin American, se ratifica todas estas convenciones y se suma al apoyo del manejo del dolor como un derecho humano. Entonces, cuando nosotros como profesionales del área de la salud no estamos atendiendo el dolor, incurrimos en no cumplir un derecho humano, en no hacer válido un derecho humano. Todas las personas y los seres humanos tienen derecho a ser manejados con fármacos que mitiguen el dolor. ¿Me das la siguiente, Sam? Gracias. En cuanto a los antecedentes del dolor, podemos decir que el dolor es un fenómeno fisiológico y psicológico complejo que impacta en la calidad de vida y en la percepción de la persona. Antiguamente se pensaba que el dolor en niños no existía porque no podían expresarlo, sobre todo en neonatos. Se pensaba que los niños no tenían dolor. Sin embargo, con los estudios recientes en el manejo del dolor se ha dado cuenta todos los profesionales que evidentemente los niños sufren dolor y que el padecimiento del dolor causa sufrimiento en las personas, es el que más sufrimiento causa y provoca en las personas y que en consecuencia
La población infantil es la población más vulnerable y con altos índices de insuficiencia al alivio del dolor. En la población adulta se han hecho diferentes estudios, se ha trabajado diferentes perspectivas para poder atender el dolor. Sin embargo, en la población infantil se ha dejado muy poco del trabajo, dadas las condiciones de los comités de bioética por los cuales se tienen que pasar protocolos de investigación, dada también las características de la población que es muy sensible y vulnerable. Entonces, se deja de lado el estudio del dolor en población infantil. Se ha visto a través de los estudios que los neonatos a las 24 horas de nacido presentan dolor por venopunción o al momento de la realización del tamiz neonatal. Entonces, el dolor por venopunción en la población infantil es la fuente de más estrés en ellos. El dolor puede ser mayor en los niños debido a que el sistema nervioso central se encuentra en un proceso de diferenciación, de especialización y estabilización sináptica. La experiencia del dolor en los niños es compleja y más intensa que en la población adulta, dada esta cuestión que acabo de mencionar, pero también a la necesidad de atención y de seguridad que debe de proveerles el medio ambiente, especialmente el cuidador primario, que en nuestra cultura mexicana generalmente es una mujer o la mamá. De acuerdo a los avances en investigación, la IAS, que es la International Association for Study of Pain, menciona que el dolor es una sensación emocional y sensorial displacentera que está asociada a un daño real o potencial, y también que involucra componentes no solamente fisiológicos, sino emocionales, cognitivos y comportamentales. Ustedes pueden ver en el esquema que se aprecia en la diapositiva, que el dolor va a involucrar diferentes aspectos porque influye tanto en las respuestas autonómicas como frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura, presión arterial, diferentes parámetros fisiológicos se van a mover a partir de la presencia del dolor. Y la sensación del estímulo doloroso, que es la nocicepción, va a generar también una forma particular de regular la emoción y una forma de percibir la señal dolorosa. Si nosotros tenemos a dos personas con el mismo estímulo doloroso, no va a ser necesariamente igual ese dolor porque la percepción, la cognición, la experiencia y la forma de afrontar y regular la emoción van a influir en la magnitud del dolor. En consecuencia, en cómo van a manifestar de manera comportamental el dolor. Y dadas estas características, tenemos que la presencia del dolor tiene una baja adherencia terapéutica, una ansiedad y depresión en dado caso de no ser manejado de manera integral o de manera adecuada. Entonces, esto va a influir sobre cómo la persona va a atender su tratamiento y su intervención desde el área médica o psicológica. Como es una cuestión que involucra componentes de áreas del sistema nervioso central, se han visto a partir de los estudios que están implicadas diferentes áreas que ustedes pueden apreciar. Está el cerebellum, el putamen, el tálamo, la corteza insular, sobre todo esta en la que se ha tenido muchos estudios, la corteza cingulada anterior, la corteza somatosensorial primaria y secundaria, la amígdala, el área motora y premotora. En esta imagen que ustedes pueden apreciar, ahí se pueden notar cada una de las áreas que acabo de mencionar. Están establecidas por color y cuáles serían las funciones que tienen cada una. Si ustedes se dan cuenta en el área azul, donde dice modulación del dolor, se ha estado vinculando a la sustancia periacueductal.
Y la ínsula ha sido una de las áreas del sistema nervioso central que mayor estudio ha tenido de manera contemporánea, sobre todo la ínsula antero-posterior, que va a darle el tono y esa magnitud al dolor. Por eso es muy diferente la experiencia del dolor de una persona a otra. De acuerdo al tipo de dolor, a la clasificación del dolor, nosotros podemos tenerlos de diferente manera. Yo les puse en estas diapositivas una de las más comunes, la clasificación más común, que es a partir del tiempo de la duración del dolor. Y este se divide en agudo, que es por una lesión o patología específica, tiene un propósito biológico y tiene una corta duración, es de inicio rápido y es muy intenso. Es uno de los dolores en los cuales yo he intervenido más por cuestiones de cirugías, de tratamientos clínicos invasivos. El dolor crónico dura más de 3 meses y es probable que tenga cualidades neuropáticas. Esto es, en las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer se presentan con mayor facilidad. No solo el componente fisiológico va a impactar en las cuestiones y la experiencia de dolor, sino también aspectos sociales, hospitalarios y personales. Vamos a ver qué implica cada uno de ellos, si ustedes lo pueden apreciar en la diapositiva. En el aspecto social, pareciera que no, pero la inversión en el sistema de salud de cada país va a impactar en la vivencia del dolor. México invierte 6.2% del Producto Interno Bruto, es decir, del PIB, en salud. Está por debajo de América Latina y todos los países que conforman la OCDE. También el índice de desarrollo humano, que ustedes puedan apreciar ahí, influye. ¿Qué significa esto? La capacidad que tenga el país para proveer de servicios sanitarios, de servicios de accesibilidad al sector salud y de la educación que pueda tener la población para este rubro en términos de salud. La educación es fundamental e impacta inminentemente en el aspecto de salud de una población. Se ha visto que las madres que tienen menos de la educación primaria tienen mayor probabilidad de enfermar sus hijos que las personas que tienen por arriba de un nivel educativo de secundaria. También la conformación del hospital va a influir en la vivencia del dolor. Si el hospital tiene tecnología capacitada para poder atender y manejar el dolor, y esto tiene que ver no solo con la tecnología de dispositivos, sino también con la tecnología de fármacos de primera punta o de vanguardia que tengan menores efectos colaterales, de la capacitación y la atención del personal, de que el conocimiento que tengan en el área y de la capacidad que tengan de disposición de clínicas paliativas o de clínicas de manejo del dolor. Varios de los hospitales de nuestro país no cuentan con clínicas especializadas y por consiguiente se hace un manejo inapropiado. La infraestructura, por consiguiente, también va a influir en la percepción del dolor. Si tienen espacios o no recreativos, lúdicos para los niños, como la OMS incentiva a cada hospital del mundo. Los procedimientos clínicos invasivos y dolorosos, sobre todo aquellos en los que no se hace uso de analgesia apropiada. Y los componentes obviamente personales, que son el afrontamiento, la edad de los niños. A menor edad, mayor sintomatología fisiológica o biológica y menos capacidad de afrontamiento va a tener el niño. La catastrofización, que es el pensamiento negativo de que algo malo va a pasar, pero de manera irracional. La autoeficacia, que es la percepción que el niño tiene respecto a que puede incidir en su componente de salud.
Todos estos factores van a influir en la percepción del dolor de los niños. Se han hecho diferentes intervenciones del dolor en el área pediátrica, pero el principal componente o la principal forma de intervención o de abordaje sería la terapia farmacológica. Desde que aparece la anestesiología en 1846, empieza a trabajar con el manejo farmacológico del dolor. Sin embargo, con estudios recientes se ve que el estudio del dolor o el manejo del dolor no debería de basarse necesariamente con el fármaco, sino también con la atención psicológica, como las terapias que ustedes pueden ver en esta diapositiva, que son la musicoterapia, la parte de terapia narrativa y evidentemente la parte también de la pedagogía y la tecnología. Desde la revisión de diferentes abordajes podemos tener que el arte, la música y la terapia de tacto o de contacto tienen importancia en el manejo del dolor. La psicoeducación, que es una de las técnicas del enfoque cognitivo-conductual, permite tener una explicación clara de lo que es un cuadro clínico, de cómo se va a manejar y en consecuencia el niño comienza a empoderarse y a tener un rol activo y no pasivo. La relajación disminuye el flujo respiratorio, trabaja la regulación emocional y sobre todo se ha indagado que aumenta la producción de inmunoglobulina A y linfocitos. La imaginería ha sido una de las técnicas que producen mayor analgesia, dadas las características hipnóticas que tiene la imaginería. Se le pide al niño que recree un escenario agradable, se le acompaña a través de la voz y se les sumerge en un mundo en el que él puede tener el control y el que él puede crear cuantas veces sean necesarias para el manejo del dolor. Estos aspectos tienen dosis hipnóticas de los niños y analgesia para el dolor. También el soporte emocional y la distracción. En el caso de la distracción, los videojuegos han sido fundamentales en el manejo del dolor. El biofeedback, que se utiliza en diferentes ámbitos, en el clínico y en muchos países del mundo lo usan, es una técnica que enseña a los niños a regular los parámetros fisiológicos de respuestas autonómicas, como pueden ser el aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, regular su respiración, y esto promueve la autoeficacia, la cual es fundamental para el manejo del dolor. En resumidas cuentas, podemos decir que el manejo del dolor en la población infantil debe de atenderse desde la parte psicoeducativa, con aspectos lúdicos como jugar, divertirse, distraerse, seguir aprendiendo en el hospital y durante el cuadro clínico, la creatividad, fortalecerla y resolver problemas de manera cotidiana. La hospitalización conlleva muchos retos, enfrentarse a diferentes actores, a diferentes profesionales del área y a tolerar un ambiente que no es familiar. Entonces, la resolución de problemas es fundamental en el componente psicoeducativo y de fortalecimiento de habilidades para la vida. La atención médica debe continuar con la atención de la terapia farmacológica, las maniobras clínicas, el manejo del dolor a través de sus clínicas, la rehabilitación física y la recuperación del estado de salud. En el sentido de nuestro trabajo como psicólogos, deberíamos de atender aspectos psicológicos y sociales como la expresión emocional, la regulación emocional, el manejo del dolor, el afrontamiento, las habilidades sociales y en este sentido una conducta prosocial que permita aumentar estas habilidades
de interaccionar con diferentes actores del hospital, de saber cómo manejar su dolor y en consecuencia de relajarse. En estas imágenes ustedes pueden apreciar algunas de las intervenciones que he realizado con otros colegas, en este caso en el área de UCIN o de neonatos prematuros de urgencias. Ustedes pueden ver aquí que se está dando una terapia de tacto. Hay un músico que genera musicoterapia y se imbrica con lo que es la terapia del tacto, y entonces esto maximiza el efecto de ambas técnicas. Y podemos ver a niños que presentan dolor tanto por el cuadro clínico como por las cuestiones de posturas o de los procedimientos que ustedes ven que tienen, por ejemplo, sus sondas o algunas maniobras que les hacen. Entonces, vemos que este tipo de manejo de intervención a través del tacto, a través de la música, disminuye los parámetros fisiológicos como saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y bueno, es algo que puede contribuir a niños muy pequeños porque no se puede dar una atención completamente cognitivo-conductual como en el caso de niños más grandes. En esta imagen, ustedes pueden apreciar que hay un trabajo multiprofesional, multiintegral, que permite hacer una atención integral en los niños. Está el personal de enfermería, estoy yo en el área de psicología y está el músico. Entonces, somos diferentes profesionales atendiendo el dolor de los niños. El trabajo transdisciplinario sería fundamental para el manejo del dolor. En este video, si nos permite la tecnología, podemos apreciar algo de lo que he comentado. Pueden escuchar. Si, o pueden apreciar cómo el músico está ejecutando una pieza que está configurada matemáticamente para que induzca estados de relajación, mientras el terapeuta promueve una atención de tacto. Y el bebé está en su cuna y está recibiendo esta atención. Y se pueden percatar de que hay variaciones en el monitor, por ejemplo, de ahí monitoreábamos frecuencia cardíaca, saturación, y siempre estábamos trabajando de la mano con el personal de enfermería, quien es fundamental en los aspectos de atención del dolor. Dada la experiencia que he tenido en el área pediátrica, que han sido varios años trabajando con diferentes profesionales, puedo decir que la incorporación de la telemedicina en el área de pediatría es fundamental. La telemedicina es un área científica que utiliza la tecnología o a las TICs para poder transmitir información médica con fines diagnósticos, terapéuticos y educativos. Y esta telemedicina se ha usado históricamente en situaciones de emergencia médica y de desastres. Actualmente estamos en una pandemia mundial y la telemedicina es fundamental en este aspecto de la atención de salud. Algunas de las modalidades de telemedicina son la teleconsulta, el trabajo cooperativo a distancia con diferentes profesionales, la telepresencia o el seguimiento de los casos clínicos, la telemonitorización de variables fisiológicas como la que hemos realizado en algún momento, la teleasistencia, que es darle seguimiento a población vulnerable, y la telecirugía, en la cual se ha incorporado con muchísimo más
frecuencia la telemedicina, sobre todo en la incorporación actualmente de la robótica en procedimientos quirúrgicos. ¿Cuáles son las ventajas de la telemedicina? Tiene que ver con la accesibilidad porque reduce la distancia entre comunidades que están apartadas o comunidades que no se puede trabajar, como en el caso actual de la pandemia del COVID, que se trabaja a distancia con médicos o con personal de enfermería, habilitándolos o capacitándoles, dándoles contención o terapia, porque no podemos incorporarnos a los accesos de COVID, a las salas de COVID. Al tener mayor cobertura de la población que tiene acceso al sector salud, el costo-beneficio lo reduce el presupuesto y el tiempo invertido en la intervención, ayuda a sistematizar el dato, crea satisfacción en el usuario y hace más efectivo el tratamiento. ¿Cuáles serían las desventajas en términos de la telemedicina? Se habla que la desventaja es particularmente para los países en vías de desarrollo como el nuestro. El acceso a la tecnología es caro y se requiere hacer tecnología hecha en México, como se dice de manera técnica, tropicalizarla en población mexicana o en población de cada país para poder adaptarla a las necesidades de la población con la que estamos trabajando. En este estudio que ustedes pueden apreciar y que está accesible en la red, pueden darse cuenta que la monitorización ha sido uno de los estudios que se ha trabajado más en telemedicina, sobre todo en el área de cardiología. Ustedes pueden apreciar que hay más estudios en el área de cardiología respecto a monitorear variables fisiológicas. También en la atención primaria para poder hacer medidas de prevención o contención en población que no tienen acceso, como las zonas rurales, en términos también de monitorear a esa población. Entonces, estos serían como los aspectos más fundamentales en los que a partir de este estudio se ha utilizado la telemedicina. En el área pediátrica podemos ver que el estudio de Van Ellen y McGrath del 2011 menciona que ha trabajado en diferentes partes del mundo la telemedicina con diferentes fines. Ustedes pueden ver en el método de intervención que varios de ellos han utilizado televideos o consultas o realización de dispositivos y también llegan a la conclusión en cada estudio que crea satisfacción en el usuario usando telemedicina. Es más factible de atender el problema y en consecuencia disminuye el tiempo. Se siente más eficaz el paciente y en consecuencia la satisfacción aumenta. En la siguiente diapositiva también ustedes pueden ver que la gran mayoría de estos estudios que se presentan culminan o concluyen con la satisfacción del usuario y con la atención del problema central. Varios de ellos han diseñado este tipo de metodología para su trabajo conjunto. A partir de todas estas investigaciones, en algún momento se tuvo la idea de diseñar una aplicación que permitiera medir el dolor pediátrico y que pudiera evaluar en tiempo real variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, todas ellas asociadas al dolor, y permitiera la enseñanza de la retroalimentación biológica o biofeedback a través de un dispositivo móvil. Entonces, es como se crea una aplicación llamada iCare. ¿Qué se requiere para el diseño de esta aplicación? Se requiere, primero, pasar o someter el protocolo ante un comité de bioética. En este caso, se sometió al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara y se hizo un diseño de estudio de casos para poder tener una población que cumpliera ciertas características. Niños de 7 a 10 años que no tuvieran daño del sistema nervioso central o del miocardio.
que fueran sometidos al comité y que pudiera dar la aprobación para poder tener una investigación conforme a criterios de bioética. Y resultó iCare, que es un sistema basado en tecnologías emergentes para el monitoreo de variables fisiológicas y entrenamiento en manejo del dolor, basado en un paradigma llamado Body Area Network. Este paradigma de alguna manera permite tener un conjunto de sensores y diferentes variables fisiológicas del dolor y monitorearlas en tiempo real. iCare está conformado por 4 fases. Tiene una fase de línea base, donde se recopilan datos sociodemográficos de la persona, pero también los parámetros fisiológicos de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, sin la intervención de nada. Posteriormente viene la fase 2, que implica 10 minutos y se hace una técnica de biofeedback y relajación. Se incorpora fantasía guiada. Después, en la fase 3, se hace un proceso de relajación y se pone ahí una música realizada ex profeso o para fines de la aplicación, donde tiene unas hertz que permiten la relajación y un color, una tonalidad que permite la relajación del niño. En la fase 4 hay un videojuego que permite al niño tener un espacio lúdico virtual, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer porque muchos hospitales no cuentan con espacios lúdicos. ¿Qué hace iCare? Pues mejora el tiempo de registro de las variables fisiológicas, mejora el tiempo de aplicación de una intervención psicopedagógica o psicoterapéutica, tiene la sistematización de la información, permite la enseñanza de la autorregulación de variables fisiológicas y de técnicas muy abstractas como la respiración diafragmática, da la atención multidisciplinaria del dolor y crea espacios lúdicos y virtuales que permiten mejorar la calidad de vida de los niños y también acceder a una propuesta tecnológica inocua y eficiente. Esta es una pantalla del dispositivo de iCare, está hecho para una tableta y pueden ver la forma inicial. Se hace la incorporación de un expediente electrónico, se envían datos al área de enfermería en este caso, que es con los que trabajamos de la mano, y se encripta el dato o se hace un candado respecto a los datos de quiénes lo van a ver, qué van a ver y cómo vamos a transmitir el dato. Para diseñar iCare se utilizaron diferentes interfaces, en este caso un pulsioxímetro ya previamente elaborado, pero se está trabajando en la elaboración de un pulsioxímetro mexicano para esta aplicación. Una tableta con una memoria RAM de 2 GB, porque es importante este almacenamiento, escalas análogas visuales adaptadas para la aplicación. Nosotros tenemos varios planos de iCare y tenemos un plano para un usuario, la encriptación del dato, un plano de almacenamiento y un plano de consulta para el dato. Este sería el primer prototipo de iCare. Ustedes pueden darse cuenta en la tableta que no tiene ningún dibujo, solo hace una gráfica de variables fisiológicas de la frecuencia y la saturación, y no más. En la posterior fase vemos que se hicieron ciertas pantallas para poder tener una visión más lúdica de lo que es la aplicación. Y se trabajó con el diseño gráfico de los colores y la percepción de los niños. Se hicieron estudios de usabilidad. Ya en la siguiente diapositiva podemos expresar que iCare evolucionó a estas pantallas actuales, que son las que vieron en la diapositiva anterior, pero con color, con mucho más trabajo de diseño gráfico.
Entonces, esta es la del expediente electrónico. La siguiente, pueden ver el la monitorización de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en tiempo real, cómo está un marcador en tiempo, cómo se mueven, tiene una animación, el corazón y los pulmones cuando ellos están respirando. Y en la siguiente podemos ver el resumen de los parámetros previo a la intervención y posterior a la intervención. Hace un comparativo de las medias de cada una de las mediciones del dolor durante toda la aplicación. Esta aplicación tuvo que ver con un pilotaje, con un estudio de usabilidad, y en la siguiente diapositiva tenemos 10 niños que tuvieron diferentes condiciones y se trabajaron con ellos para poder acceder a la información y a la mejora de iCare que ya vieron en las pantallas. Con esto se obtuvo las pantallas anteriores, se hicieron las mejoras y las adecuaciones. Tenemos una versión de iCare 1.2 y tratamos de migrar a la versión iCare 1.3. ¿Cuáles son los logros de la aplicación? Los logros son varios. El trabajo multidisciplinario con los médicos, con el personal de enfermería, con sobre todo los especialistas del dolor, con los algólogos. Se trabaja de manera multidisciplinaria para dar esta atención que es fundamental y que nos menciona la OMS que debemos de dar atención en el dolor. El manejo integral del dolor es fundamental, es importante, por lo que ya vimos que es un fenómeno complejo. También se ha logrado la mejora en la adherencia terapéutica. Los niños pueden entender cuánto es la puntuación que tienen de dolor del 0 al 10 visualmente a través de una escala análoga visual. También se ha disminuido el tratamiento farmacológico y esto lo hemos comparado con colegas del área de anestesiología, que a través de la aplicación y a través del manejo integral se puede disminuir la cantidad de fármaco que se les suministra a los niños. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que he expuesto? Puedo decir de manera categórica que el manejo integral del dolor debe de ser prioritario, debe de ser atendido por el sector de salud, pero también debe de involucrarse la sociedad. Debe de existir un manejo integral del dolor y en consecuencia un trabajo de diferentes profesionales, los del área de la salud, los pedagogos, los músicos, los maestros, los del área de tecnología. El derecho de los niños a disminuir o erradicar su dolor no tendría que ser cuestionado y mucho menos omitido de la agenda de salud, porque es omitido en muchas ocasiones. La humanización de la práctica clínica es una necesidad, es necesario regresar al concepto de ser humano, no de expediente clínico. La tecnología es fundamental y más en la actualidad en estos tiempos de COVID y permite la enseñanza de técnicas psicoterapéuticas abstractas, es una herramienta interactiva, es inocua cuando está bien diseñada y probada científicamente y crea un espacio lúdico. En resumidas cuentas, puedo decir que es fundamental humanizar el hospital, crear un ambiente que se vuelva lúdico, que se vuelva familiar, totalmente sensible y humano con el dolor de los niños. De mi parte sería todo. Los invito a que si tienen algún comentario, duda o necesidad de proporcionarles algún material, me contacten a través de mi correo electrónico que es gus-vero@ucol.mx o vean el Facebook de Jugando a Sanarte, que es un Facebook que tiene diferentes materiales, imágenes del quehacer que se ha hecho desde el área de psicología en mi campo, que es el área de salud. Gracias por su atención y no sé si tengan algún comentario o preguntas y muchas gracias de antemano al proyecto HELA.
Aquí en el chat, bueno, Jaime nos puso así como un mensaje que dice, primero que nada le agradezco al proyecto Gela por esta y todas las ponencias que han dado. Gracias a Verónica por tan bella profesión y dedicación. Ella empezó con hablar muy poquito del concepto de ser humano. ¿Me podría ayudar a ampliar la definición o compartir alguno de los autores que ella ha estudiado? Gracias. Mira, el tema de ser humano es un tema que le pertenece a la filosofía. Hay diferentes enfoques respecto a qué significa ser humano. En mi área trabajamos la bioética y desde ahí la podemos definir como una persona que tiene dignidad, que tiene derecho al respeto y a un trato humano y justo. Todos estos componentes hacen que una persona sea un ser humano y hay discordancia en diferentes enfoques que pueden ser tanto kantianos, este enfoque de Kant, también pueden ser vistos desde el enfoque biomédico, que muchas veces fue permeado por el dualismo mente-cuerpo de Descartes o Descartes, como se conoce en español, en donde se separa la mente y al cuerpo se desintegra. Entonces, en estos enfoques pueden crear diferentes perspectivas de la condición de ser humano. Sin embargo, en la actualidad, la OMS nos comenta o nos permite entender, sobre todo desde las cuestiones de bioética, que el ser humano es un ser biopsicosocial y también espiritual y no deben de dejarse de lado ningún componente para la atención del área de salud. También aquí hay otro comentario que dice de Raúl Guzmán. Dice, yo quisiera felicitar a la ponente por su trabajo tan humano y al proyecto Gela por tan magnífico expositor. Y Jaime también te dijo que muchas gracias por responder. Gracias. ¿Más preguntas? O sea, igual si alguien se siente como un poquito más cómodo preguntando, puede levantar la mano para que activemos el micrófono, si así lo desean. Okay, vamos a esperar un poquito a ver si alguien más me está escribiendo. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta ponencia? Que a mí me pareció fabulosa. Okay. Que los Jaime. invitaría, Samantha, a de verdad, en este momento de dificultad de COVID, a regresar al concepto de ser humano. Somos seres humanos y todos hemos vivido dolor, todos sentimos dolor y que podamos trabajar de manera conjunta para darle solución a los problemas de salud y que el trabajo multidisciplinario es fundamental en todo cuadro clínico, no solamente en el dolor. Actualmente el COVID está siendo atendido desde diferentes perspectivas y es fundamental tener prácticas solidarias para el trabajo profesional, pero también para la vida cotidiana y regresar al concepto de ser humano. Ok. Muchísimas gracias también por esa invitación y sí, concuerdo que es muy necesario. Aquí hay otra pregunta de Jaime también que dice que si nos podrías platicar cómo es la escala del 0 a 1 del dolor, que diga del 0 al 10, perdón, del dolor. Es una escala análoga visual, tú tienes diferentes, pueden ser números, pueden ser colores o pueden ser caritas. En el caso de nosotros usamos caras que tienen, pues que están felices hasta la parte de llanto. Y de ahí se va graduando en números y a través de las caras también, cómo es que es tu dolor y el niño escoge cómo se siente y puntúa del 0 al 10 en una especie de regleta, como cualquier regla tiene esa escala y entonces el niño ya selecciona en la aplicación y en automático la aplicación guarda el dato que dice dolor igual a 8.
Aquí también tienes otra pregunta de ¿cuáles son los ejemplos o las referencias del programa de iCare? Hay varios documentos que están en la red. El de musicoterapia está en la red y actualmente hay un artículo que se publica en una revista llamada Sensor, que habla sobre el diseño y la construcción y validación de iCare. También hay algunas notas periodísticas en la red, las pueden buscar a través de mi número, digitando mi nombre o poniendo iCare y pueden encontrarlas, las referencias. Y si no, pueden escribirme al correo de gusvero@ucol y yo se las hago llegar. Aquí también hay otras preguntas. Ahí va. Michelle pregunta, ¿cómo integraría la distribución de oxímetros para la aplicación en comunidades remotas? Fíjate, ¿Itzel se llama? Que esa es una limitante actualmente. Estamos construyendo con un equipo de investigación del área de mecatrónica un pulsioxímetro mexicano, porque los pulsioxímetros ya estandarizados como el que usé en esta aplicación son muy caros y hacer la distribución, por ejemplo, en un área comunitaria, pues sería muy costoso. Hay de verdad personas muy importantes en nuestro ámbito mexicano que están diseñando tecnología para incorporarla al uso del área clínica. Varios de ellos están ahí, tienen sus trabajos publicados. Uno de ellos es el que lidera el doctor Luis Alberto Morales de la UAC, con el que trabajamos, y también el doctor Benjamín Domínguez, que es el grupo Mente Cuerpo con el cual yo estoy ligada. Entonces, varios de estos investigadores pues ya tienen estandarizados y probados científicamente varios dispositivos. A partir de eso se podría distribuir en comunidades, pero sí es muy difícil actualmente. Ok, también dice que porque también la aplicación es de acceso, bueno, es de acceso limitado, entonces también si han planeado cómo sería la distribución de esa aplicación. Sí, estamos todavía en rediseño de la aplicación, estamos en fase todavía de estudios y en algún momento no muy lejano va a estar, yo creo, en la red. Aquí no sé quién es, pero es que dice espectador anónimo, no puso el nombre, entonces hace la siguiente pregunta. ¿El dolor que experimentan los bebés tienen repercusiones en su vida adulta? Cuando el dolor es crónico, cuando se cronifica y es poco atendido, por ejemplo, en los casos de niños que puedan estar viviendo desde la etapa neonatal o que pueda ser recurrente en la primera infancia, la segunda, se cronifica y se ha visto estudios desde el Lyme Resorts, que es un modelo que impacta en la percepción y en las estructuras del sistema nervioso central, en el área específicamente prefrontal. Entonces, la persona que vive dolor crónico que no es atendido en los casos muy radicales, tiene una afectación en estructuras del sistema nervioso central, puede afectar en el razonamiento, en la resolución de problemas y también, en consecuencia, en la percepción de la señal dolorosa. Algunas veces pueden percibir que una señal es dolorosa cuando no lo es, y cuando lo es, no la perciben como dolorosa. Entonces, se afectan las áreas, las rutas y también las estructuras del sistema nervioso central si no es atendido de manera integral y de manera prioritaria. Entonces, si hay afectación, no porque inicies de la parte infantil, sino también en el hecho de que pueda cronificarse. Y en el sentido de esta visión de neonatos, cuando están en el área de prematuros, que está comprometido todo su aspecto de salud, pues sí puede poner en juego la vida del niño si no es atendido, porque va a aumentar parámetros fisiológicos. Ok.
Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo trabajar esa idea de humanización con médicos, ya que muchas veces puede verse que se les olvida? Yo conozco a médicos, personal de enfermería altamente sensible que hacen funciones muchas veces de psicólogos. Son personas que han estado sensibles al a todo lo que es el dolor, a la experiencia de vida, a las cuestiones clínicas, y que tratan a los niños por su nombre y que hacen muchísimas cosas por ellos, inclusive, pues, a veces involucrarse para que pueda restablecerse su aspecto de salud. Pero desafortunadamente la cantidad de casos en la práctica cotidiana, como la saturación de los servicios de salud, porque no hay medidas de prevención en nuestro país de manera contundente, sino que se ha dejado de lado la prevención, entonces hacen que se saturen los sistemas de salud y en consecuencia, pues hay una sobredemanda y esto desafortunadamente hace que muchas veces el médico se sienta rebasado o el personal de enfermería y pues no es la misma calidad. Esto le puede suceder a cualquier profesionista, incluyendo a los psicólogos, si nosotros nos vemos sobre rebasados. Por eso en esta época de COVID invita a la prevención y no a la saturación de los servicios de salud. Eso sí, o sea, se me hizo como muy importante tenerlo en el panorama y más en estos tiempos. Karime Soto pregunta, ¿de qué carrera son las personas que se encuentran dentro del proyecto? Son músicos, son del área de tecnología, son médicos, son psicólogos de diferentes disciplinas, está la parte de neurociencias, está la parte clínica, la parte del dolor, quienes han liderado, por ejemplo, el doctor Benjamín Domínguez tiene una amplia trayectoria y fue con la persona que me formé. Trabaja toda la parte del dolor y entre todos trabajamos pues lo que es la atención del dolor, revisamos protocolos, hacemos proyectos en comunes, también algunos son de manera individual, pero la gran mayoría trabajamos de manera multidisciplinaria. Listo. Ya son todas las preguntas que han puesto en el chat. Te agradezco mucho porque te diste el tiempo y la paciencia también para estar en este curso y compartir todo tu conocimiento con nosotros, que realmente para mí es algo que yo no tenía en mi radar o jamás me lo había preguntado. Y creo que sí es algo como muy importante que te tomaras ese tiempo para compartir este gran conocimiento con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes, a ti Samantha, por todo el apoyo tecnológico, porque siempre estamos como al bordito de la tecnología, ¿verdad? Pero todo, como dices, tiene una solución. Muchas gracias por el espacio al proyecto GELA y espero que siga creciendo y teniendo otros espacios de divulgación de ciencia. Muchas gracias y en cualquier proyecto que quieras participar eres bienvenida. Y también al público, recuerden que estamos haciendo el sorteo sobre un Foldscope, que es como un microscopio de papel para el celular o prácticamente para lo que quieran hacer, que llega hasta un aumento de 140 micras. Y bueno, las descripciones están en la página de Facebook y se cierra hasta el 12 de agosto. Para recordarles que están al pendiente y que sigan asistiendo a las charlas del ciclo de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Verónica. Gracias, Samantha, ya casi me daba el infarto. Sí, te creo, pero todo salió de acuerdo.